Yo preparé una exposición que recoge elementos históricos, pero quiero hacer algunas consideraciones previas. En primer lugar, recoge elementos históricos y anecdóticos que seguramente muchos compañeros no tienen presentes, ¿no? Y que fueron recogidos principalmente por John Reed, que es quien narra de mejor manera lo que fueron los acontecimientos de los 10 días en particular que duró la insurrección bolchevique y la revolución soviética. Sin embargo, quiero hacer algunas aclaratorias en relación con la cuestión histórica. En primer lugar, la historia no se repite. El hecho de que la historia no se repita no quiere decir que las condiciones no vuelvan a aparecer. Una cosa son los hechos históricos y los acontecimientos, las anécdotas y las circunstancias, incluso las personalidades en las cuales se da un proceso histórico, y otra cosa son las condiciones objetivas y subjetivas y las condiciones que desde el punto de vista científico permiten la generación de condiciones de cambio en una sociedad. Eso nosotros lo hemos estudiado, pero particularmente con el caso de la revolución bolchevique, que es, dentro de mi criterio, uno de los episodios, no el único, pero uno de los episodios más densos en tanto la cantidad de cosas que ocurrían desde el punto de vista objetivo, subjetivo y desde el punto de vista de la condición de la vanguardia, que es un aspecto fundamental a comprender en este proceso. Creo que ese episodio de la revolución bolchevique es uno de los más densos y que permite abordar de mejor manera la comprensión de lo que significa la revolución en última instancia. Bueno, en primer lugar, la revolución bolchevique tiene una condición previa. La revolución bolchevique no se da en sí mismo como un proceso propio del asalto por parte de la clase obrera y del Partido Comunista Bolchevique al poder, sino se da en medio de una revolución. O sea, en la revolución bolchevique se da dentro de un proceso revolucionario que existía ya en Rusia. En Rusia, en aquel momento, quienes estaban al frente del gobierno no era ya el zar, era un grupo fundamental y principalmente de socialistas de izquierda, que en última instancia eran socialdemócratas, que en última instancia eran proclives estaban identificados con el capital o con los intereses del capital, quienes estaban al frente del gobierno. Existía un gobierno relativamente democrático y había condiciones para el surgimiento de lo que se llamó después y con el tiempo la democracia representativa. Eso eran más o menos las condiciones. Ya creo que hay que hacer una pausa. Esas eran las condiciones que existían en ese momento. Entonces, ese antecedente es importantísimo, porque ese antecedente le da un carácter particular a ese proceso revolucionario que le agrega, además de las condiciones objetivas y subjetivas, condiciones históricas propias de Rusia. La revolución bolchevique se inicia en términos históricos, por lo menos el periodo que comprende todo el proceso revolucionario de instauración del poder soviético, en febrero. No se inicia en octubre, como generalmente la gente piensa, muchos compañeros que se acercan que se convierten en comunistas y revolucionarios piensan que la revolución bolchevique fueron esos 10 días y fue ese proceso. No, la revolución bolchevique arranca en realidad en febrero. En febrero hay un levantamiento, bueno, en marzo, para nuestro calendario. En marzo se da la revolución de febrero y posteriormente se generan las condiciones para el surgimiento de una democracia representativa, de una democracia burguesa. En resumen, Lenin lo resume como una revolución democrático-burguesa. O sea, lo que existía era una revolución democrático-burguesa en medio de unas condiciones históricas particulares. Rusia había entrado en la guerra mundial con la idea imperial del zar,
a partir de 1914. Ya para 1916, finales de 1916, la situación de Rusia era espantosa, no solamente porque era en realidad la situación de toda Europa, hambre, miseria, bueno, sangre, muerte, había unas condiciones realmente terribles para todos los pueblos europeos, pero particularmente para el pueblo ruso, porque era la Primera Guerra Mundial y era el choque de todas las naciones imperialistas por el nuevo reparto del mundo que entraba en ese momento en una fase de disputa. Entonces, la situación del Partido Comunista Bolchevique, particularmente en esas condiciones y previo a febrero, era muy precaria. Era un partido perseguido, era un partido minúsculo. Incluso la mayoría de los historiadores bolcheviques, que entre ellos el propio John Reed, pero John Reed no rescata esta palabra particular, no la dice porque se le ocurre, la dice porque era lo que se decía. En aquel momento el Partido Comunista Bolchevique era una secta. Era un grupo sumamente reducido de cuadros, de intelectuales y de algunos dirigentes obreros de mucha importancia que posteriormente, por supuesto, revistieron gran importancia en lo que fue el proceso revolucionario. Sin embargo, aparte de la situación del Partido Comunista Bolchevique de manera particular, tenía mucha gente presa, tenía mucha gente en el exilio, el propio Lenin estaba exiliado, así como otro grupo de cuadros. Adicionalmente a eso, tenemos también que el resto de partidos socialdemócratas, los socialistas de izquierda, los mencheviques en general, los socialistas internacionalistas y los socialdemócratas, todos tenían una fuerza importante. Sin embargo, esa corriente, desde el punto de vista histórico, en ese momento no era mayoritaria. En la sociedad rusa no era mayoritaria, no era la principal fuerza que tenía incidencia en el movimiento de masa, como para decir que ellos, en general, el grupo de los socialistas revestía una fuerza de importancia. Era una fuerza importante, pero no era la principal. No era la principal. Se da la Revolución de Febrero, y la Revolución de Febrero, que se da por las mismas condiciones que posteriormente se agudizan en la Revolución Bolchevique, permite el surgimiento de una fuerza de izquierda. Entonces, todos los que acceden en febrero, y no voy a narrar lo que es el episodio de febrero, hay una revolución democrática, derrotan al zar, hay un levantamiento de parte del ejército que estaba agotado por la guerra, y posteriormente surge un gobierno democrático, se instaura la Duma, y hay elecciones generales en el corto tiempo. A finales de marzo hay un primer proceso electoral, y los bolcheviques, bueno, prácticamente no existían, empiezan a nacer, empiezan a llegar a la lucha pública. No es que no estaban en la lucha de clases, pero empiezan a hacer acto de presencia en la lucha por el poder político. Por supuesto, la primera elección la gana el partido que estaba en torno de todos los intereses de clase que representaban la monarquía. El partido cadete. Se llamaba cadete no porque eran del ejército o eran cadetes, sino porque cadete eran las siglas del partido. Y entonces, bueno, el partido cadete arrasa en las primeras elecciones, por supuesto. Era una proporción, algo así después yo al final le voy a decir las proporciones, era algo así como 50 y pico el cadete y 14 los que más le llegaban, que eran los socialistas, y uno los bolcheviques. Uno, que participaron, los dejaron participar, no le quitaron la tarjeta. Por supuesto que un aspecto que tengo que señalar, que lo voy a señalar en toda la exposición, no voy a hacer una exposición tan segmentada para que la anécdota histórica dé paso a una mejor comprensión para todos los compañeros, pero las condiciones históricas a nivel planetario eran esas que estoy señalando. Había una crisis general del capitalismo, era la primera gran crisis mundial del capitalismo, era el nacimiento de las naciones imperialistas y la disputa por territorio. La industria había alcanzado unos niveles significativamente elevados de desarrollo, y por supuesto eso generaba unas condiciones históricas de pugna y de lucha entre algunas naciones, entre algunos grupos económicos, etcétera, que por supuesto conducía al choque violento, al choque armado, al choque de fuerzas militares. Eso, bueno, la declaratoria de guerra de Guillermo, el canciller alemán, es lo que genera la guerra mundial. Y por supuesto el ataque a Rusia era
el ataque a toda Europa en general. Guillermo intentó expandir, el Kaiser intentó expandir el imperio alemán a toda Europa, y por supuesto Rusia era un mercado, no solamente era un mercado en términos de consumo, sino en términos de mano de obra, que era muy apetecible. Todos los países de esa zona, Finlandia, Polonia, Estonia, Lituania, Ucrania, etcétera, que eran la parte sur de Rusia, y por supuesto Rusia, que era parte del entorno del zarismo en ese momento. Se viene, lo puse así por una canción de Bergarabat, se viene el estallido, es el capítulo este. En esa primera parte, ya cercano a la revolución, estamos hablando de entre los meses de mayo, junio y julio, parte de julio, principio de julio, el Partido Comunista Bolchevique lanza una ofensiva en toda Rusia, dirigida principalmente a propagar, o como dicen aquí, a propagandizar las ideas de los bolcheviques. Es la primera gran campaña de los bolcheviques de crecimiento, de desarrollo y de fortalecimiento, pero a partir de una consideración, y que es la consideración que va a guiar todo este proceso. Los bolcheviques, fundamentalmente a partir de la incidencia de Lenin en ese concepto, definen que lo fundamental es introducir en las masas rusas las ideas del cambio, las ideas que van a permitir el desarrollo de Rusia, las posibilidades de desarrollo y de consolidación de un espíritu democrático en el pueblo ruso que venía y estaba saliendo en ese momento de la monarquía. Los bolcheviques lo que estaban era buscando propagar un conjunto de conceptos y de principios dentro del pueblo ruso que estimularan la participación democrática. Ese era lo fundamental. Es decir, partían de la consideración de que la confianza en el pueblo ruso y en su disposición a tomar las riendas del destino de la historia rusa en sus manos estaba dada. Había una disposición de la gente al cambio político, a una transformación social, y por supuesto comenzaron a propagar un conjunto de ideas, de términos y conceptos, y fue el centro de la acción del partido bolchevique. Eso que dijo Lenin desde 1900 y pico, 1901, 2 más o menos, y en adelante se mantuvo como constante. El periódico es el principal instrumento de organización, agitación y propaganda del partido. Eso se mantuvo hasta el final. Y no solamente hasta el final, lo van a ver en el proceso histórico, sino que se mantuvo posteriormente también, para poder sostener la revolución, que la revolución no fue una cosita suave, ¿no? Y no fue tampoco de días solamente, de días fue la insurrección, la revolución duró mucho más. Los principales líderes de ese proceso, y eso hay que anotarlo así en la historia y hay que tenerlo claro, fueron Lenin, Kamenev, Zinoviev y Trotsky. Esos fueron los principales líderes bolcheviques de ese proceso revolucionario. Independientemente de las diferencias que haya entre ellos y que hubo posteriormente entre ellos, bueno, dirigían la revolución y dirigían el partido bolchevique. La situación del pueblo ruso, imagínense un pueblo en plena guerra mundial, con las familias desmembradas porque el ejército había arrebatado una buena cantidad de jóvenes y de hombres a las trincheras. Mujeres también participaban en la guerra, pero principalmente eran jóvenes y hombres los que se habían ido a las trincheras. Había una situación de hambre absoluta y generalizada en el pueblo ruso, había una caída estrepitosa, incluso hay tablas que es bueno que se lean ese libro de verdad con mucha atención y que lo dure leyendo los meses que sea necesario. 10 días que estremecieron al mundo de John Reed, porque ahí hay una parte que es muy importante prestarle atención, que es la parte de los apéndices, no tanto la historia y la anécdota, sino la parte de los apéndices en donde establece cómo era, o sea, los niveles de hambre era espantoso, pero la relación entre los precios, la inflación y los salarios era brutal. Había un incremento de cerca entre junio y septiembre, octubre, que se da la revolución, los cambios los aumentos de precio de las cosas, de los bienes básicos y elementales, si se conseguían, estaban por el orden de entre 400 y 600% de incremento. Pero los salarios, en el mejor de los casos, llegaba al 100% de incremento. O sea que la relación entre la inflación, los aumentos de precios y los ingresos reales de los trabajadores y de la gente en general era espantoso, era abismal.
Aparte de eso, bueno, había una situación para la realización del trabajo, para los obreros, por la situación de transporte, estaban realmente en unas condiciones paupérrimas, muy afectada, sobre todo la sociedad rusa pobre, empobrecida, y las diferencias de clases se fueron marcando significativamente, porque esos aumentos de precios permitieron que particularmente la clase comercial rusa y algunos dueños de empresas aumentaran los niveles de ganancia de manera exorbitante. Entonces los ingresos y la cantidad de dinero que logró concentrar un sector de la población rusa fue muy elevado, y la cantidad de pobres creció de manera abrumadora, particularmente entre 1914 y 1917, en unas condiciones de la guerra. Adicionalmente a eso, estaba en un momento de cambio. Era el momento de la decadencia de la monarquía, y la decadencia de la monarquía significaba un cambio en la conciencia de la población. Una población acostumbrada al monarca y acostumbrada al ejercicio despótico del poder, se encontraba ahora con que podía elegir. Se encontraba ahora con que podía decidir cosas en relación con el destino político y económico, por supuesto, de su nación. Y ese cambio de conciencia generó condiciones particulares en la sociedad rusa que permitieron, por supuesto, el advenimiento de la revolución. El segundo elemento que es importantísimo y que son condiciones que puedes decir de azar, pero que tiene que ver con las condiciones objetivas y subjetivas del pueblo, es que se da en el mes de julio, a propósito del hambre, de la miseria y la desesperación, y en buena medida influido por la cantidad de propaganda que lograron los bolcheviques, pero todos los partidos revolucionarios socialistas también lo hicieron. La cantidad de propaganda en relación con la participación de la gente en las asambleas y en los consejos, eso que llaman soviet, no es propiamente la asamblea. Soviet es el consejo electo en la asamblea. O sea, la base de la democracia representativa que se estaba instaurando en Rusia significaba elegir unos representantes. Esos representantes los elegía una asamblea, pero los representantes que elegía la asamblea se llamaban soviet, consejo, la palabra rusa consejo. Y eran los consejos de trabajadores, los consejos de tal, los consejos... Surgen en ese momento, y esto es importante indicarlo, los consejos de soldados. Los consejos de soldados se da porque ubíquense un ejército monárquico que se encuentra en el tránsito hacia la democracia. Bueno, esa gente no sabía qué hacer, y resulta que los soldados, al caer la forma de ejercicio despótico del poder, los soldados se empezaron a rebelar en todos lados. Y una de las cosas que hicieron los burgueses en ese momento fue conducir el descontento de los soldados y de la población hacia las asambleas. Y entonces las asambleas se dieron también en el ejército. Entonces empezaron a chocar los consejos de soldados, empezaron a chocar con los tenientes, con los capitanes, con los generales, ¿no? Y con las condiciones de vida de esa oficialidad, que era una oficialidad acostumbrada al ejército monárquico, no acostumbrada a un ejército burgués distinto. Entonces, claro, se mezclaron muchos elementos, pero principalmente el deseo de las masas, incluyendo de los soldados, de participar, de decidir, de tomar la conducción de los destinos de su país en sus propias manos. Eso conduce a julio, a que en el mes de julio se da una insurrección. En esa insurrección, y esto es muy importante señalar, el Partido Comunista Bolchevique estaba en la idea, su dirección política, el Comité Central, estaba en la idea de crecer en la incidencia dentro de los estamentos de dirección del Estado. Crecer con votos y crecer con representantes en la Duma, crecer con representantes en el gobierno provisional y aumentar su incidencia en términos de posicionamiento de algunas figuras clave dentro de la estructura de poder de la naciente revolución democrática burguesa en Rusia. Esa era la idea que tenía el Comité Central. No era una idea incorrecta, nada por el estilo. Pero esa idea, en el mes de julio en particular, no logró conectarse con la idea que tenía la sociedad rusa. No solamente con la idea que tenía la sociedad rusa, sino particularmente con la idea que tenían las bases del partido. Y surge un choque en julio
entre las bases del Partido Comunista Bolchevique y algunos de sus cuadros, no eran solo las bases nada más. Algunos de sus cuadros, particularmente Stalin, jugó un papel que no ha sido lo suficientemente estudiado en ese proceso porque estaba al frente de la propaganda. Y resulta que los bolcheviques, a pesar de que la decisión de la dirección del Comité Central era no empujar una insurrección, porque no habían condiciones para empujar una insurrección, las bases del partido tenían una idea insurreccional ya demasiado arraigada, no resultado solamente de sus convicciones desde el punto de vista de su militancia política, etc. No, es que la sociedad rusa estaba insurreccionada. La sociedad rusa tenía la idea del ejercicio, ya la tenía más o menos clara, de la idea del ejercicio del poder en sus propias manos. Y eso empujó a una parte significativa del Partido Comunista Bolchevique a estimular condiciones que derivaron en una primera insurrección. Esa primera insurrección, para resumir el cuento, fracasó. Esa primera insurrección fue un fracaso estruendoso. Y fue un fracaso estruendoso porque la dirección del Partido Comunista Bolchevique lo primero que hizo fue comenzar a frenar todo el levantamiento. Frenó los soviets de soldados, frenó el surgimiento de los levantamientos en la Marina, que era donde más fuerza lograron posteriormente tener los soviets, frenó el levantamiento obrero, incluso trató de negociar con varios sindicatos, paren la huelga. Claro, los bolcheviques no tenían una influencia directa tan desarrollada. O sea, les repito la palabra, eran una secta y en ese momento, a pesar de que tenían un crecimiento mayor, seguían siendo un partido minúsculo en relación con el resto del partido. Pero además de minúsculo en relación del resto del partido, ubíquense que en la sociedad rusa eran millones de habitantes. O sea, una marcha rusa moderada en Petrogrado o en Moscú, estamos hablando de marchas de 100.000 personas, 200.000 personas, y era una cosa pequeña, era una cosa mediana, pues, no era, ¿no? Claro, pero no era una marcha, eran miles de marchas en toda Rusia, extendidas en todos los estados de Rusia, pugnando por el cambio político y la participación de la gente en ese cambio político. Exigencias concretas. ¿Y por qué la gente quería tomar el control de su destino y de los destinos? Porque querían resolver el problema del hambre, porque querían resolver el problema de la organización de la sociedad, y de los sueldos y salarios, etcétera, y porque querían la paz. Eso era lo que movía en buena medida al pueblo ruso. Ese proceso insurreccional de julio fracasó. Fracasó porque tanto los mencheviques y todo el sector socialista ruso querían mantener el gobierno provisional, se arriesgaban además a las posibilidades de la restitución de la monarquía. Había una parte importante del ejército ruso que estaba en manos de gente que estaba con la monarquía y que estaban identificados con el zar. Y el zar no es que estaba por ahí de retiro, estaba al frente de un levantamiento también, estaba al frente de la restitución de la monarquía, eso es lógico. Entonces tampoco estaba, no estaba jugando carrito, como dicen ahora. Entonces, bueno, había las posibilidades de que fracasara la revolución burguesa, de que fracasara la revolución democrática. Esa posibilidad, ese riesgo aterrorizó incluso a la propia burguesía y frenaron, todo el mundo frenó. Cuando los bolcheviques se pusieron a frenar eso, el desprestigio que inundó al partido bolchevique ante la sociedad fue terrible. Los bolcheviques quedaron muy mal, la dirección política del partido bolchevique quedó sumamente mal en julio, sumamente mal. Fue un golpe muy fuerte a un partido que venía de ser una secta, que venía de la clandestinidad, recibir un golpe de convertirse prácticamente en apagafuego. Ese papel era, desde el punto de vista histórico, era el correcto. No estoy diciendo que no, bajo el principio de que ahí no habían todavía condiciones. Y no había condiciones había muchas cosas por las cuales no había condiciones, pero habían algunas que quiero destacar. En primer lugar, los soviets todavía no tenían una consolidación importante en ese momento como para tener la posibilidad de tomar las riendas de la nación. En primer lugar. En segundo lugar, la distribución, la composición de la dirección política de la sociedad, todo el grupo que logra desplazar a la monarquía y que se convierte en el estamento del nuevo poder, era
todavía muy sólido, tenía suficientes hilos y suficiente tejido orgánico como para controlar la sociedad rusa por encima de los soviets, por encima de las asambleas populares. Pero adicionalmente a eso, el Partido Comunista Bolchevique era una infinita minoría. No tenían suficientes cuadros al frente de organizaciones de base, de las organizaciones naturales de las masas, que eran los soviets. ¿Qué pasó entre julio y septiembre? Bueno, fracasada la revolución, la insurrección, correcto, gracias por la corrección, fracasada esa insurrección, derrotada esa insurrección costó unos cuantos muertos, fue un enfrentamiento más o menos cruento, y por supuesto los bolcheviques salieron doblemente golpeados. Salieron doblemente golpeados porque los bolcheviques, a pesar de que su dirección frenó, los cuadros bolcheviques estaban al frente de la insurrección y terminaron muchos muertos. Y esos muertos bolcheviques le costaron, porque eran cuadros que estaban en capacidad de tomar las riendas de los soviets en donde estaban, y resulta que, bueno, eso lo frenó. Lenin consideraba esta etapa como la etapa que se acercaba a la revolución. Toma la decisión, en buena medida, bueno, desde abril, cuando escribe las tesis de abril, más o menos estamos claros en lo que fueron las tesis de abril, en resumen, el programa que permitió posteriormente la revolución soviética. Pero en lo que escribe la tesis de abril, bueno, medio comité central empieza a mandarle carta a Lenin: vente, te tienes que venir para acá, pues, porque aquí hay condiciones para una revolución y tienes que sortear. Bueno, logra sortear, no voy a narrar ese episodio, esa es otra conferencia, en un tren logra llegar a Petrogrado y se pone al frente de la revolución. Sin embargo, en esta etapa, Lenin logra determinar que había llegado el momento de preparar una insurrección. En ese momento, Lenin llega a Petrogrado, y adicionalmente a eso, en mayo, ya Trotsky se había ido. Trotsky estaba con los mencheviques internacionalistas, Trotsky no estaba en el Partido Comunista Bolchevique, pero bueno, estamos hablando de un tipo que tenía un criterio sumamente también claro sobre lo que era el pueblo ruso y sobre lo que eran sus condiciones para la revolución, y los debates eran otra cosa, eso era otro nivel, ¿no? O sea, no eran debates subalternos, ¿no? De quítate tú para ponerme yo, ni nada de esas cosas. Trotsky tenía claridad y tenía el olfato político suficiente que le permitía interpretar que en Rusia se venía una cosa más allá de la revolución democrático burguesa. Estaba incubado en la sociedad rusa ya un deseo de asumir por parte del pueblo la dirección del proceso político. Llega en mayo y, por supuesto, no llega Lenin, sino que llega Trotsky. Trotsky llega cara pelada, a pesar de que tenía una orden de detención, y se para en un tren y lo recibe una masa de gente, entre ellos muchos bolcheviques. Bueno, muchos no, porque eran poquitos, pero varios bolcheviques. Eran principalmente mencheviques, que eran los que tenían una mayor fuerza. Entonces Trotsky se hace de una popularidad impresionante en las primeras de cambio, porque era el líder de la revolución de 1905 que volvía para ponerse al frente de lo que la gente ya anhelaba, que era una revolución de verdad, una revolución popular. Entonces, por supuesto que llega y crece, y es electo posteriormente, es presidente del Soviet de Petrogrado. Electo presidente del consejo que agrupaba a todos los consejos de soldados, obreros, campesinos, trabajadores, etc. Ferroviarios, eso agrupaba a todos, incluso había una dualidad, que lo voy a tratar más adelante, de poder, no solamente expresada en términos generales en la sociedad. No es que había dualidad de poder porque había un poder paralelo de los soviets y el estamento de gobierno. No, esa dualidad se daba en que en un sindicato había un sindicato y había un soviet. Y el soviet se enfrentaba al sindicato. Y el sindicato había sido electo igual que el soviet. Y se enfrentaban los dos. Y había una dualidad de poder en la cuadra, en la esquina, en la calle, en todos lados. Había una situación de dualidad de poder porque la gente estaba dispuesta a tomar el poder por asalto. Entonces se da esa llegada de esos dos personajes, de Lenin y Trotsky, y por supuesto comienzan a darse las primeras manifestaciones de diferencia.
los debates sobre este tipo de cosas entre los bolcheviques al interno del partido bolchevique eran públicos. Es decir, sus cuadros expresaban sus opiniones a través de su periódico y a través de varios. No tenían un solo periódico. Tenían periódico, bueno, periódico para los soldados, periódico para los obreros, tenían periódicos en general, el órgano oficial del partido, tenían periódico para los marinos, tenían periódicos para todo. Todo era un ejército de propagandistas. Eso era lo que era el partido bolchevique, un ejército organizado de propagandistas y agitadores. Entonces, en el Pravda, que era el órgano oficial, en el periódico Soldat, que era el periódico de los soldados, que es donde más se expresaba el debate entre los cuadros bolcheviques, adicionalmente a eso, se daban las expresiones de otra corriente de opinión, que es importante tener en cuenta, que era la corriente de opinión de Zinoviev, que chocaba con algo que es fundamental entender en esta cosa. Había una coincidencia entre Trotsky y Lenin en un asunto. Ellos partían de la consideración de que el movimiento de masa estaba en capacidad de hacer una revolución y estaba en capacidad de tomar las riendas del poder político. Ese era el criterio que subyacía en Lenin y Trotsky también. La situación de analfabetismo, por la situación de pobreza, por la situación de miseria, etc. Y porque venían del campo prácticamente, en una sociedad principalmente campesina, no estaban en capacidad de asumir ningún poder de nada. Y que el poder político y la construcción del socialismo dependía de las negociaciones que lograran hacer con los otros factores. Del establecimiento de un poder negociado, de un poder acordado que progresivamente fuera permitiendo la consolidación del poder soviético y del poder socialista. Ese era el criterio, en resumen, de Zinoviev y de Kamenev, por supuesto, y bueno, eso generaba un choque. Ahora, ese choque no se dio de manera solamente interna dentro del Comité Central o dentro de algunas facciones del partido, ¿no? Estaba publicada en el periódico. O sea, todos los miembros del partido estaban en capacidad de leer las opiniones de todos, con absoluta libertad. Y eso, por supuesto, permitía que entonces Lenin también opinara y que también Trotsky opinara. Y esas opiniones, esa cantidad de opiniones, era lo que permitía que los bolcheviques, pero también que la población rusa se enterara de los debates sobre el problema del poder y sobre el problema del desarrollo de la revolución y sobre las perspectivas revolucionarias. Eso es un elemento fundamental que tiene que ver con propaganda, pero también tiene que ver con niveles de conciencia y tiene que ver con la formación de una idea que fue parte de las condiciones de la vanguardia. Fíjense ustedes que yo señalé al principio 3 condiciones. Condiciones objetivas, condiciones subjetivas y condiciones de la vanguardia. En ese momento, en medio de ese debate, la fracción de Trotsky decide incorporarse al Comité Central. Lo había intentado desde mayo. Le habían rechazado la propuesta. Lo había vuelto a intentar más adelante y también en julio le rechazaron la propuesta. Pero ya en septiembre... con la consideración, ya Lenin estaba en Petrogrado, y bueno, Lenin es uno de los que incide y empuja imagínate tú rechazar el presidente del Soviet que quiere incorporarse, no solamente rechazar al presidente del Soviet, sino que tenía un grupo de mencheviques que tenía una influencia importante en un sector de la sociedad rusa y particularmente, que era lo que más le interesaba a Lenin, en el sector obrero y en el sector intelectual. Y contar con un grupo de cuadros que estaban de acuerdo con la revolución, que estaban en la idea de la revolución socialista dentro del Comité Central y dentro de la estructura del partido bolchevique, un partido reducido a casi nada, con unas posibilidades de desarrollo y de crecimiento. Bueno, imagínense, Lenin dijo, bueno, vámonos, véngase, claro, por supuesto, y pugnó porque lo incorporaran, y efectivamente entró como por estatutos incluso al Comité Central, miembro principal del Comité Central y otros cuadros. Y por supuesto las direcciones abajo. Claro, Trotsky tenía un añadido que es el que más disuade a los bolcheviques. Trotsky logró hacerse de una influencia elevadísima en la marina y en los soldados, sobre todo en la marina. A quien incide
quien incide en la Marina, en el Aurora y en los acorazados que posteriormente le permitieron a la revolución ganar la insurrección, la primera influencia era de Trotsky. Posteriormente se fue la influencia de todo el Partido Comunista Bolchevique. Por supuesto, todos esos capitanes, tenientes y sargentos, entonces, ese poco de gente se metió en el Partido Comunista Bolchevique, pero eso fue después, eso no fue antes. Es más, no fue ni siquiera en la revolución, en la insurrección, ni siquiera en la insurrección, fue después, en la consolidación del poder en medio de una guerra civil. Entonces, ahí, en ese momento, ¿verdad? Hay una elección en la Duma en junio que también atiza las condiciones para la insurrección de julio, pero hay una nueva elección en septiembre. Y en septiembre, ahí quiero darles los cambios, ¿verdad? En la página 121 que está. En junio de 1917, los bolcheviques sacan 11 representantes ante la Duma frente a los mencheviques 58 y los cadetes, que era el partido de la derecha, 17. Entre socialistas revolucionarios, mencheviques y cadetes, reunían el 80% de la Duma, o más. Era aplastante. Y los bolcheviques tenían 11. En septiembre, es decir, en el momento en que el partido había sido golpeado por la insurrección de julio, pero adicionalmente había desarrollado una ofensiva de incorporación de Trotsky, una ofensiva de propaganda, pero que era una cosa avasallante. O sea, era propaganda día y noche, no dormían los bolcheviques haciendo propaganda, volantes, periódicos, sobre todo propaganda pequeña. No era tanto el periódico era un esfuerzo particular y había un equipo de periódicos y ellos cada periódico tenía una labor y tenía un tiraje y eso era otra cosa. Era la propaganda en camioncitos tirando volantes con las ideas programáticas, con las orientaciones precisas para un momento histórico, con una marcha, con una cosa. Era permanente. La actividad de los bolcheviques era la propaganda. De todos los militantes, todos los cuadros bolcheviques tenían una labor permanente de propaganda. La propaganda suponía un discurso en una asamblea, también. Y acompañaban el discurso con un volante, y acompañaban el volante y el discurso con una agitación, y con una gente que aplaudía al orador, etc. Y esa etapa tan ferviente y de crecimiento y desarrollo del Partido Comunista Bolchevique hace que los bolcheviques en septiembre, 4 meses, de junio a septiembre, se convirtieran en la primera fuerza de la Duma con 47 diputados a la Duma, contra los más cercanos que le llegaban, era la derecha de los cadetes, que también había crecido, se había convertido en la segunda fuerza de importancia en Rusia, con 30 representantes. Fíjense ustedes que los cadetes aumentaron de 17 a 30 y los bolcheviques aumentaron de 11 a 47. Los socialistas revolucionarios y los mencheviques con la ida de Trotsky, y eso tiene que ver, es un cambio de correlación de fuerza, y eso fue una cosa acertadísima de Lenin. La incorporación de Trotsky hizo que los mencheviques y los socialrevolucionarios de 70 miembros que tenían pasaron a 18. O sea, la reducción fue la gente, parte de los mencheviques en los cuales influyó Trotsky, y la votación y la incidencia del movimiento de masa le volteó la correlación de fuerza y permitió que los bolcheviques se hicieran de la mayoría. A pesar de que tenían la mayoría en la Duma, eso no suponía que tenían la mayoría en el gobierno. Ni siquiera tenían la mayoría todavía en los soviets. Todavía no tenían la mayoría en los soviets, pero estaban en pleno proceso electoral, porque septiembre era el proceso electoral para la convocatoria de una asamblea constituyente. Entonces había un proceso electoral de soviet, un proceso electoral en puertas de la Asamblea Constituyente y un reciente proceso electoral de la Duma y de las Dumas regionales. Esta proporción no fue así en otras Dumas. Es decir, esta es la Duma de Moscú, ¿no? Pero la Duma de Petrogrado, la proporción de los bolcheviques fue mayor, porque era donde tenían más fuerza, porque controlaban un barrio y tenían incidencia en la marina y tenían incidencia en algunos centros fabriles y obreros. Pero la incidencia de los soviets, de los bolcheviques a nivel del interior de la república no era tan, era un poco más moderada, y en la medida en que estaban más alejados de la población de ciudad, iban más a la población rural, por supuesto que esa proporción se iba invirtiendo. Es decir, los bolcheviques alcanzaron una mayor incidencia, era por su incidencia obrera, no por su incidencia campesina.
los cadetes, los monárquicos y los burgueses eran quienes tenían mayor incidencia en el campo.